Poco a poco terminamos ya arando los surcos, bailar para Santa Anita. Más de 20 años ya no bailamos, pero esta vez bailaremos porque nos pidieron estos extranjeros que llegaron con sus cámaras. El árbol no se encuentra por este lugar. Para la danza se quita el poncho azul, el vestuario diario, porque deberíamos disfrazarnos de Yumbo, pero este disfraz ya se perdió, así que bailaremos como somos. Vamos tocando, vamos bailando, vamos recordando lo que pasó hace mucho tiempo, que pasó quizás este mismo día. Esta es la primera danza. En español le decimos paso largo, pero en verdad es chaquisitay, por el pie. Igual como los incas llamaron a sus un chas que llegó para avisar que el enemigo viene para hacer la guerra contra nosotros, para matarnos. Después de cada danza se reúnen los yumbos para gritar juntos. Así van llamando a los cerros para que se les invite a festejar con nosotros. Para la danza siguiente se atan las lanzas. Esta es la danza de los enemigos.